Soy residente de anestesia del Hospital Austral. Yo les vengo a dar una clasecita de terapia transfusional. ¿Sí? No sé si me escuchan bien, si no, cualquier cosita me mandan por el grupo, por el Sí, chat. sí, sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo Recording in va? progress. Bueno, como les decía, la idea de hoy es ver un poquito de esto, ¿sí? De terapia transfusional, sobre todo guiada a las cositas que podemos llegar a tener que ir reponiendo en un paciente que esté sangrando en quirófano. ¿Sí? Es una clase que va más que nada dirigida a justamente un paciente que esté sangrando y que esté a lo mejor un poco coagulopático y qué cosas nos puede llegar a pedir el anestesiólogo que tengamos que reponer. ¿Sí? Diferentes hemocomponentes, hemoderivados que puedan llegar a estar en falta en un paciente que a lo mejor está sangrando y que es un sangrado que no se detiene y que puede ser porque hay un déficit de algo medio puntual. ¿Sí? Así que vamos a hablar un poco al principio de qué es la coagulación, qué es la hemostasia eh, y qué cosas podemos ir evaluando y reponiendo para tratar de corregir esto. Bueno, en cualquier momento tengan libertad de frenarme, ¿sí? Si algo no se entiende, si quieren que lo explique de otra manera, no hay ningún problema. Así que me paran en cualquier momento, abren el micrófono o escriben en el chat, yo creo que me va a aparecer cuando escriban, así que, y si no me doy cuenta que escriben en el chat y alguno me avisa por el micrófono, mejor. Así que bueno, arranquemos. Primero vamos a ir arrancando hablando de qué es la hemostasia. No sé si han visto algo de esto, de qué se trata, más o menos cómo funciona la coagulación en nuestro cuerpo, pero muy resumidamente y de forma general, lo que tienen que saber es que la hemostasia y nuestro sistema de coagulación es todo ese conjunto de fenómenos que se van a ir dando en nuestro cuerpo dirigidos a básicamente detener cualquier tipo de sangrado que ocurra, ¿sí? en nuestro cuerpo por alguna lesión vascular. Es un conjunto de fenómenos y una secuencia de reacciones que se van dando en forma de una cascada, ¿sí? Que tiene como resultado final la formación de un coágulo, ¿sí? De un coágulo de plaquetas y de fibrina, que lo que hace es taponar justamente esa lesión vascular y detener ese sangrado, idealmente de forma localizada, ¿sí? Me refiero a que ocurra de forma localizada donde ocurre la lesión y no en otras partes, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo hace este sistema para que ocurra de forma localizada? Básicamente porque cuenta no solo con todo este sistema que favorece la coagulación de la sangre, sino también con todo un sistema que lo contrarresta, ¿sí? Un sistema contrario, de funciones opuestas, contrarias al procoagulante, ¿sí? Que sería un sistema anticoagulante en este caso, ¿sí? O también llamado fibrinolítico. Fibrinolítico porque, como su nombre lo indica, fibrino de fibrina, que es la proteína que ahora vamos a ver, se forma al final de la cascada de la coagulación y que básicamente le da firmeza y estabilidad al coágulo, y lítico de lisis, de destrucción, entonces es un sistema que se encarga de la destrucción o degradación de esa fibrina de los coágulos. ¿Se entiende? Entonces, en todo nuestro sistema hemostático o de la coagulación tenemos tanto una parte procoagulante que nos permite formar esos coágulos y esa fibrina y formar ese tapón plaquetario, etcétera, y un sistema que lo contrarresta y lo balancea, que es un sistema fibrinolítico. ¿Sí? Esos dos tienen que estar en constante equilibrio para que, en primer lugar, si no hay ningún tipo de injuria o lesión, la sangre fluya normalmente. En caso de una lesión, que la sangre coagule y en caso de que ese daño haya sido reparado, ese coágulo se degrade y vuelva todo a la normalidad. ¿Sí? Bueno, muy resumidamente, hablando un poquito de la parte, sobre todo procoagulante, ¿sí? De todo ese fenómeno que da lugar a la formación de un coágulo, no sé si ya estos lo han visto, pero básicamente tenemos dos momentos tradicionalmente en lo que es la teoría tradicional de la hemostasia. Un primer momento o hemostasia primaria y un segundo momento o hemostasia secundaria. ¿Sí? La hemostasia primaria
básicamente, en pocas palabras, es la formación de ese coágulo primitivo inicial formado prácticamente solo por plaquetas, ¿sí? Se produce la lesión en una pared de un vaso que va a sangrar y rápidamente las plaquetas que están pasando por ahí se unen a esa pared de ese vaso que se dañó y forman un taponcito de plaquetas, ¿sí? Plaquetas que son una de las células de la sangre cuya función, entre otras, es justamente eso, ¿sí? Forman parte de la coagulación. En este caso, como dice acá, dando lugar a este primer taponcito plaquetario primitivo, todavía medio inestable y débil, pero que detiene inicialmente ese sangrado. Y una hemostasia secundaria que abarca todo lo que son las reacciones en cadena y secuenciales de la coagulación, ¿sí? Es un momento que ya involucra todos estos numeritos que ven acá, son todos los factores de la coagulación, son proteínas que están también circulando en la sangre o también están en la pared de los vasos y que básicamente van reaccionando entre sí hasta que dan lugar como resultado final, no sé si ven mi flechita, pero básicamente a la formación de fibrina, ¿sí? Que es una proteína que va a formar como una red o una malla que junto con las plaquetas, que vendrían a ser estos circulitos blancos, los puentes negros en la fibrina, forman como una red que da lugar a un coágulo bien firme, ¿sí? Y así se termina básicamente el proceso de la coagulación, con esos dos momentos. No sé si se va entendiendo, cualquier cosita me paran, ¿sí? Nada, hay una otra teoría que explica lo que vendría a ser de otra forma la coagulación como un fenómeno más dinámico y que no se da tan así secuencial y en el que participan más las plaquetas, pero la verdad que no es de importancia en este momento. Así que bueno, básicamente lo que tienen que saber es eso, ¿sí? En la hemostasia tenemos tanto fenómenos procoagulantes, en el que participan todos los factores de la coagulación, plaquetas, etcétera, que tienen la finalidad de formar un coágulo firme que detenga el sangrado, y todo un sistema fibrinolítico o anticoagulante dirigido a ponerle un freno a esa coagulación y que básicamente no formemos coágulos y trombos en todo el cuerpo, ¿sí? Acá hablando un poco de esta otra parte, tenemos lo que es el sistema justamente fibrinolítico, ¿sí? Como les decía recién. No es necesario que sepan esto, pero básicamente el principal componente de este sistema fibrinolítico, ¿sí? Que degrada la fibrina y destruye los coágulos, es la plasmina. Es una enzima que básicamente lo que hace es eso, es romper esa fibrina, acá está la plasmina, rompe esa fibrina y la convierte en productos de degradación de la fibrina, ¿sí? Pero no hace falta que sepan más que eso. Bien, entonces, en resumen, acá tenemos todo lo que supone la hemostasia, el sistema de la coagulación. Estos tres primeros momentos son toda la parte procoagulante que decíamos, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, en que participan primero las plaquetas y después todos los factores de la coagulación, formando a partir del fibrinógeno la fibrina, ¿sí? Y tenemos un coágulo final, firme, definitivo, que va a estar formado tanto por el fibrinógeno, que es convertido justamente a fibrina, y las plaquetas, ¿sí? Y después tenemos la otra parte del sistema de la hemostasia, que es el de la degradación, ¿sí? Acá está mal escrito esto, no sería estabilidad del coágulo, sería degradación del coágulo, donde tenemos la fibrinolisis. ¿Estamos? Eso como repasito de un poco de la fisiología de la hemostasia, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros contamos en quirófano, ¿sí? Con distintas pruebas de laboratorio que podemos hacer para evaluar en el paciente cómo está su sistema de la coagulación, ¿sí? Pruebas que sobre todo nos van a interesar conocer en un escenario donde tenemos un paciente que está sangrando mucho y que a lo mejor el cirujano nos refiere que tiene un sangrado continuo y que no es posible de frenar quirúrgicamente o que no está relacionado con una lesión quirúrgica, sino más bien justamente un sangrado a lo mejor espontáneo, ¿sí? Que no para, que no para, que no para, y que a lo mejor nos hace pensar en que, bueno, el paciente le está faltando algo a su sistema de la coagulación que no le permite detener por sus propios medios ese sangrado persistente. Bueno,
Dos de las pruebas, mejor dicho, más básicas y generales que tenemos para valorar la coagulación del paciente son el tiempo de protrombina o TP y lo que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada, sobre todo, tiempo de tromboplastina parcial activada o APTT o KPTT, ¿sí? Que son dos pruebas de la coagulación que, como les decía, son bastante básicas y generales y bastante inespecíficas, ¿sí? Y que la verdad que no, a nosotros como médicos y al anestesiólogo puntualmente, no nos permiten dirigir mucho el tratamiento que queremos hacer, pero por lo menos nos da una idea de que efectivamente el paciente puede ser que esté teniendo algún tipo de trastorno en su coagulación, ¿sí? Acá como aclaración, para que sepan, cuando enviamos una muestra para evaluar cualquier cosa que sea referido a la coagulación, es importante que lo hagamos siempre en los tubitos que tienen tapón celeste, ¿sí? Eso es muy importante. Tomamos la muestra, jeringa, y directamente lo colocamos en estos tubos. ¿Estamos? Entonces, como les decía, estas dos pruebas, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada, son dos pruebas que nos permiten evaluar un poco cómo está funcionando toda esta cascada de la coagulación, ¿sí? No es importante mucho que lo sepan, pero antes no se lo mencioné porque me parecía que tampoco era muy necesario que lo sepan, pero la cascada de la coagulación, que da, como dijimos, resultado la formación de la fibrina, puede iniciar por dos vías, ¿sí? Tiene dos caminos o dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca, ¿sí? La vía intrínseca participa en una serie de factores y en la vía extrínseca otros, ¿sí? Pero al final las dos se unen en una vía común. El TP o tiempo de protromina nos permite evaluar más que nada los factores relacionados con la vía extrínseca, el KPTT, la vía intrínseca. No es importante que sepan esto, pero sepan básicamente que estas dos pruebas nos permiten evaluar bastante inespecíficamente cómo está la coagulación del paciente, tanto en sus dos vías, ¿sí?, de activación de la coagulación, y que básicamente cuando están prolongados, nada, nos permiten inferir de que efectivamente está habiendo algún tipo de trastorno, ¿sí? Pero como les digo, no nos permiten, la verdad, definir una terapéutica, no nos dicen qué es lo que está faltando puntualmente, ¿sí? No nos dice bien dónde está el trastorno. Y incluso son pruebas que se prolongan o se alteran tardíamente, ¿sí? Como dice acá, recién se alteran y se prolongan estos tiempos, ¿sí? Porque estas son pruebas que se miden en segundos, ¿sí? Nos miden básicamente cuánto demora en iniciarse la coagulación de la sangre del paciente, tanto a través de su vía extrínseca como de su vía intrínseca, ¿sí? Entonces, cuando estos tiempos están prolongados, significa que la sangre del paciente está demorando más en coagularse, ¿entiendes? Pero como les decía, son bastante inespecíficas, muy generales, e incluso se alteran recién cuando hay una pérdida de prácticamente el 70% de los factores de la coagulación. O sea, imagínense que es bastante tardía. En un paciente que a lo mejor tiene una pérdida del 50% de los factores, estas pruebas pueden llegar a seguir siendo normales. Entonces, son pruebas que son orientativas, pero la verdad que no nos ayudan mucho a guiar el tratamiento que vamos a tener que hacer, ¿sí? Se usan más, a lo mejor van a ver o no, en pacientes que no en el contexto de quirófano, sino más bien en pacientes que toman anticoagulantes orales de forma oral y de forma crónica para monitorizar justamente si están bien o mal anticoagulados. ¿Está? No más que eso. Otra pruebita, obviamente, que tenemos para valorar un poco por qué está sangrando el paciente es un recuento de plaquetas, ¿sí? Saber cuántas plaquetas tiene el paciente. Como ya vimos, en esa parte de la hemostasia primaria, las plaquetas justamente eran las responsables de formar ese tapón de plaquetario, ¿sí? Esa hemostasia inicial. Y en un paciente que a lo mejor tiene bajas plaquetas, ¿sí? Valor normal, acá como ven, de 150 a 300.000 plaquetas, un paciente que tiene por abajo de 150.000 puede ser de que una de las causas de ese sangrado persistente y de que no esté coagulando sea porque le falta plaquetas, ¿sí? En general, tampoco es necesario obviamente que lo sepan ustedes, pero
hay algunos criterios para decidir darle o no plaquetas, ¿sí? Porque a lo mejor un paciente puede tener plaquetas bajas, pero en realidad la causa de su coagulopatía es otra, ¿sí? A veces incluso hay varias causas, así que no es tanto todo blanco o negro. Pero bueno, sospechamos de que la causa puede ser la falta de plaquetas y la causa de ese sangrado, la falta de plaquetas, y decidimos esa transfusión cuando tenemos un paciente que justamente está sangrado y tiene por abajo de 50.000 plaquetas. ¿Sí? En ese momento probablemente decidamos pasarle plaquetas al paciente. Otra situación que a lo mejor decidimos pasarle plaquetas a un paciente, a lo mejor un paciente que está bajando a quirófano y que todavía no inició la cirugía, pero que justamente se va a someter en instantes a un procedimiento invasivo o incluso una anestesia neuroaxial, raquidia o peridural, es decir, un paciente que todavía no está sangrando, pero que está por someterse a un procedimiento que a lo mejor lo haga sangrar, ese paciente, si ya baja con menos de 50.000 plaquetas, probablemente decidamos iniciar una transfusión durante el procedimiento, ¿sí? Ahí mismo en el quirófano. O a veces ya lo bajan desde el piso transfundiéndole las unidades de plaqueta. ¿Sí? Bien. Hasta ahora venimos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, pregunte Vamos bien, libremente. profe, de momento. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahora, otra prueba que tenemos, ¿sí? Que esta, la verdad que sí, es muchísimo más específica y sensible y que nos ayuda mucho para definir los tratamientos que tenemos que hacer, ¿sí? Y qué tenemos que reponer puntualmente en un paciente que está sangrando y que no para de sangrar, es un estudio que se llama tromboelastometría. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, a lo mejor lo escucharon como ROTEM, Lo he pero bueno, escuchado mencionar, pero no más allá. También perfecto. también le dicen tromboelastrograma, ¿puede ser? Tromboelastograma, exacto, o tromboelastografía, exactamente. Es un estudio mucho más específico, ¿sí? Obviamente de mucho mayor costo y que necesita de que el laboratorio tenga ciertos reactivos puntuales que no están en todos lados, la verdad, pero que es un estudio muy bueno que, como les decía, nos permite identificar puntualmente qué parte del sistema de la coagulación del paciente está en déficit, ¿sí? O qué está fallando. ¿Estamos? Lo mismo, se envía una muestrita de sangre del paciente en un tubo celeste, lo enviamos al laboratorio y pedimos una tromboelastometría, un tromboelastograma, ROTEM, ¿sí? Y como dice Perdón, acá, profe, ¿en qué tubo dijo que mandaba la muestra? en el celeste también, todo Ah, lo que acá. sean pruebas relacionadas a la coagulación, tubo celeste, ¿sí? Tapón celeste. Y como dice acá, la tromboelastometría es un estudio que, a diferencia de los otros, básicamente lo que ve es cómo se va formando ese coágulo, ¿sí? En tiempo real y qué fuerza tiene y estabilidad tiene ese coágulo. Y nos da como resultados ver si a lo mejor están faltando factores de la coagulación, nos dice puntualmente eso, si está faltando fibrinógeno, si está faltando plaquetas, si está muy activado a lo mejor el sistema fibrinolítico. A veces pasa que en pacientes que están sangrando mucho, ¿sí? O por ejemplo, pacientes politraumatizados que tienen un daño enorme en el cuerpo, ¿sí? Y que están sangrando mucho, ese sangrado y ese trauma, además de activar todo el sistema procoagulante para frenar ese sangrado, paralelamente se activa todo el sistema fibrinolítico, ¿sí? Entonces, hay veces que ahí ocurre un desbalance y hay una activación muy exagerada del sistema fibrinolítico por sobre el sistema procoagulante, ¿sí? Entonces podemos estar en un estado de lo que llamamos hiperfibrinolisis, ¿sí? Entonces a lo mejor tenemos un paciente que está sangrando persistentemente porque su sistema fibrinolítico está exageradamente activado y me está rompiendo, me está degradando todos los coágulos que forma el paciente. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver de nuevo. Pero eso también me lo permite ver el tromboelastograma. ¿Sí? Me permite ver si el coágulo no se está formando bien porque faltan factores de la coagulación, porque faltan plaquetas,
porque el sistema fibrinolítico está muy activado, ¿sí? Nos permite ver distintas cosas. Esto no es importante, pero bueno, esto básicamente es cómo nos muestra el resultado, este tipo de estudio, ¿sí? Nos permite evaluar la coagulación en sus diferentes partes, tanto la vía extrínseca de la coagulación, separadamente nos permite ver la vía intrínseca, nos permite ver si tenemos buena cantidad de fibrinógeno, ¿sí? Y de fibrina, o está faltando fibrinógeno y fibrina, y nos permite evaluar también justamente lo que les decía, si el sistema fibrinolítico está muy exageradamente activado y tenemos una hiperfibrinolisis, ¿sí? No importa esto, no es necesario que lo recuerden, pero sepan que es un estudio que este sí nos permite puntualmente orientar el tratamiento y saber bien qué es lo que tenemos que reponer, ¿sí? Y en general se pide justamente en pacientes, ya sea que tienen algún antecedente de sangrar mucho y que efectivamente en la cirugía, por ejemplo, están sangrando mucho, están teniendo mucha pérdida sanguínea y necesitamos saber específicamente qué tenemos que reponer, ¿sí? Bien, como dice acá, de nuevo, ¿sí? Se evalúa básicamente, no sé si está tapando acá o no, nos permite evaluar bien toda la dinámica de la formación de ese coágulo, ¿sí? Nos permite ver si tenemos una buena cantidad de fibrinógeno y nos permite ver todas las fases de la formación de ese coágulo, ¿sí? Desde la iniciación de que se empieza a formar ese coágulo, cómo se convierte en un coágulo firme con el fibrinógeno, la fibrina y las plaquetas, y cómo se degrada ese coágulo, ¿sí? Justamente como les dije antes, nos permite ver si hay o no hay una activación exagerada de la fibrinolisis, es decir, una hiperfibrinolisis, ¿sí? Y es un estudio rápido, ¿sí? Se obtienen rápidamente los primeros resultados y nos permite, como les dije, hacer un tratamiento bien dirigido, ¿sí? Las pruebas del tiempo de protrombina y el KPTT son pruebas muy inespecíficas que esto no nos permiten, ¿está? Entonces, con este sí hacemos un diagnóstico específico de por qué el paciente no está coagulando y por qué sigue sangrando. Bien, ahora, antes de pasar bien a los distintos escalones de tratamiento y las distintas decisiones que podemos ir tomando en un paciente que sangra, para que sepan más o menos y tengan una idea ahora cuando pasemos a hablar de lo siguiente, qué tenemos, qué cosas tenemos nosotros, de qué nos podemos servir para reponer en un paciente. Si el paciente, con alguna de las pruebas que vimos recién, nos damos cuenta de que le faltan factores de la coagulación, ¿sí? Le faltan los ladrillos para empezar a formar ese coágulo, tenemos básicamente dos opciones para reponer esos factores de la coagulación, ¿sí? Podemos llegar a pedir que se le administre dos cosas según lo que tenga el hospital, según los costos, etc. Más que nada según la disponibilidad. Una de ellas es el plasma fresco congelado, ¿sí? Que después vamos a ver, es un sachet amarillito, que básicamente es la porción de la sangre que es solo plasma y que contiene prácticamente todos los factores de la coagulación. Es un sachet, si no me equivoco, no me acuerdo qué volumen tenía, creo que unos 100, 200 mililitros, y contiene todos los factores de la coagulación, ¿sí? Y si no, tenemos un concentrado de factores de la coagulación, que es en general la marca más conocida y por lo menos la que usamos en mi hospital, es Veriplex, y es lo mismo, son factores de la coagulación, pero mucho más concentrado, en un volumen mucho menor, ¿sí? A veces si no tenemos esto y tenemos que pasar plasma fresco congelado, van a ver que para reponer la misma cantidad de factores de la coagulación, con el plasma fresco congelado necesitamos muchísimo más volumen, ¿sí? Porque a lo mejor el plasma fresco congelado en 200 mililitros de líquido tiene X cantidad de factores de la coagulación, mientras que el Veriplex, en 50 mililitros tiene la misma cantidad, ¿sí? Entonces, obviamente, lo ideal siempre va a ser el complejo de concentrado protrombínico o Veriplex, que es lo mismo. Ahora, si lo que nos damos cuenta que falta es fibrinógeno, ¿sí? Si decidimos que lo que le falta al paciente para coagular bien y lo que vemos en la tromboelastometría que falta es fibrinógeno, tenemos también dos opciones para reponer fibrinógeno. El crioprecipitado, ¿sí? Es básicamente una porción del plasma fresco congelado, que lo que tiene más que nada y para lo que más se usa es justamente para reponer fibrinógeno, ¿sí?
Y si no, también tenemos el concentrado de fibrinógeno, ¿está? Que lo mismo que el Veriplex. Es una ampolla que básicamente en 10-20 mililitros aporta mucho más que un crío precipitado, ¿sí? Siempre, obviamente, si tenemos que reponer fibrinógeno, lo ideal, si lo tenemos disponible, va a ser el concentrado de fibrinógeno. Creo que una marca era Fíbriga o algo así. Después creo que hay imágenes. Obviamente también lo que tenemos como opción para reponer en caso de que lo deseamos son plaquetas, ¿sí? Calcio, ya vamos a ver por qué, pero el calcio, si nosotros volvemos para atrás, nada más para que lo vean, van a ver que en todo lo que es la cascada de la coagulación, el calcio aparece acá. Es algo que se llama un cofactor, ¿sí? Es importante para que esta cascada y estas reacciones ocurran, ¿sí? Entonces, el calcio también es un elemento importante para que el paciente esté coagulando bien. Entonces, a lo mejor puede ser que en un paciente que está coagulando mal y tiene un calcio muy, muy bajo, es probable que deseamos también pasarle calcio, ¿sí? Endovenoso. Todo esto es endovenoso. Tenemos dos opciones, una ampollita de cloruro de calcio o ampolla de gluconato de calcio. Ahora vamos a ver que lo ideal es el cloruro de calcio porque tiene mucha más concentración de calcio que la ampolla de gluconato, ¿sí? Reponemos más calcio con una ampolla de cloruro de calcio que con una ampolla de gluconato de calcio, ¿tá? Y glóbulos rojos, ¿sí? Porque si bien estamos hablando de coagulación y a lo mejor dicen, bueno, los glóbulos rojos que tienen que ver, los glóbulos rojos en pacientes que están muy anémicos, ¿sí? Que perdieron mucha sangre y que tienen una muy escasa cantidad de glóbulos rojos, se ha visto de que esto también interfiere con una buena coagulación. Entonces, en estos pacientes, además de hacer estas otras correcciones, es importante que tenga también una buena cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina, ¿sí? Eso también contribuye a una buena coagulación del paciente. Bueno, esto como pantallazo inicial, para que ya tengan una idea ahora cuando hablemos de que para qué más o menos se usa cada cosa. Si faltan factores de la coagulación, tenemos o plasma fresco congelado o el Veriplex. Si falta fibrinógeno, tenemos concentrado de fibrinógeno o crío precipitado. Si faltan plaquetas, tenemos plaquetas, calcio y glóbulos rojos, ¿sí? Básicamente, podemos guiarnos para decidir el tratamiento de un paciente o para hacernos en nuestra cabeza un mapa mental de todas las cosas que tenemos que ir tildando cuando queremos evaluar un paciente coagulopático, podemos seguir esta pirámide, ¿sí? Yendo desde abajo hacia arriba, viendo de que todo esté en orden, ¿sí? Ir de escalón en escalón e ir corrigiendo en caso de que sea necesario, ¿sí? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta si efectivamente eso era lo que estaba alterando la coagulación o es algo más arriba, ¿sí? Bien, obviamente en la base de la pirámide, si tenemos un sangrado quirúrgico porque el cirujano rompió una arteria, se llevó puesta la aorta, obviamente sería detener el sangrado quirúrgicamente, ¿sí? Apretar la aorta, digámoslo de alguna manera. Bien, una vez resuelto eso y el cirujano dice, mirá, acá está sangrando continuamente, espontáneamente, no hay nada que la verdad que yo pueda ligar, que pueda detener. Bueno, otras cosas que nos tenemos que asegurar, ¿sí? Que son fundamentales también para asegurar condiciones óptimas en el cuerpo del paciente para que coagule bien, son estas condiciones, ¿sí? Que ahora las vamos a ver de nuevo, pero básicamente que el paciente tenga una buena temperatura, tenga un buen pH en la sangre, ¿sí? Que no esté ácido, sobre todo, como vimos antes, que tenga buenos niveles de calcio y que no esté anémico, ¿sí? Ahora vamos a ir escalón por escalón, ¿sí? Pero para que te vayan teniendo un pantallazo. Una vez que aseguramos todas estas condiciones óptimas, nos fijamos si es un paciente que ya venía tomando desde antes y no interrumpió antes de la cirugía algún antiagregante o algún anticoagulante, ¿sí? Que también lo podemos evaluar en las pruebas de la coagulación de laboratorio. Una vez que vimos eso, pasamos a ver con las pruebas de la coagulación si el sistema de la fibrinolisis está exageradamente activado y me está degradando, me está rompiendo todos los coágulos que forma el paciente y yo tengo que ponerle un freno a ese sistema fibrinolítico. Y después, también con la tromboelastometría, con el ROTEM o tromboelastograma, podemos ver específicamente también si falta algún componente particular de la coagulación, ¿sí? Si falta fibrinógeno, si faltan factores de la coagulación, si faltan plaquetas, ¿sí? Básicamente eso. Entonces,
El primer escalón es resorte prácticamente del cirujano, ¿sí? Nosotros nos tenemos que ocupar de todo el resto. Lo primero entonces que nos tenemos que ocupar es que estén dadas todas las condiciones basales óptimas en el paciente para que coagule bien. Entonces, nos tenemos que asegurar de que el paciente esté siempre calentito, ¿sí? Poner una manta térmica, administrar líquidos que estén siempre precalentados, ¿sí? Idealmente con un termómetro colocado, y viendo que el paciente tenga una temperatura mayor a 36 grados. Eso es fundamental. Situaciones de hipotermia muchas veces han sido causa de la coagulopatía en un paciente. A lo mejor están todos los factores bien, todas las pruebas de laboratorio bien, pero el paciente está con 32 grados de temperatura porque le hicieron una laparotomía, está con la panza abierta hace 4 horas, estamos pasando fisio frío y nunca le pusimos una manta térmica. Bueno, hay que empezar a calentar al paciente, sobre todo los pediátricos. Es fundamental, buena temperatura en quirófano, manta térmica, líquidos calientes, ¿sí? Esas cosas son muy importantes. Bueno, ver el pH de la sangre del paciente, ¿sí? El pH de la sangre lo medimos sobre todo en muestras de sangre arterial, ¿sí? Idealmente si tenemos colocada una arteria en el paciente, una vía arterial, tomamos muestra de la arteria y enviamos una muestra de gases y vemos cómo está el pH del paciente, ¿sí? Tenemos que buscar siempre un pH lo más neutro posible y evitar la acidosis. Y ver si está acidótico el paciente, de corregirlo, ¿sí? Esa corrección la hacemos eh, si el paciente está hipovolémico, que perdió mucha sangre, bueno, reponiendo sangre y asegurándonos de que el paciente tenga una buena perfusión de todos los tejidos, ¿sí? Que es una causa de que lo esté poniendo acidótico. Reponer glóbulos rojos y hemoglobina, ¿sí? Si tenemos glóbulos rojos y hemoglobina muy bajas, que son los transportadores del oxígeno, el oxígeno no está llegando a la periferia. Entonces, esos tejidos periféricos que no reciben oxígeno sufren y generan ácido. Entonces, si el paciente está ácido, además de pasar volumen líquido, tenemos que a lo mejor pasar glóbulos rojos y así, ¿sí? Otra de las condiciones óptimas que necesitamos asegurar es que el paciente tenga un buen nivel de calcio, ¿sí? En caso de que el calcio esté muy bajo, puede ser que necesitamos reponer calcio y asegurándonos de que tenga también un buen valor de hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos, como dijimos, se ha visto que es determinante también a la hora de una buena coagulación. Puntualmente, dos palabras más del calcio. Tengan en cuenta, como dijimos, que es esencial en muchas de las reacciones que se dan en la cascada de la coagulación, ¿sí? Un calcio bajo supone muchas veces que el paciente esté coagulopático, ¿sí? Participa en la activación de muchos de los factores de la coagulación e incluso en que esas plaquetas que forman el tapón primario se adhieran bien. A tener en cuenta, una de las causas por las cuales el calcio del paciente puede llegar a estar bajo, sobre todo en este contexto que venimos hablando, de un paciente que está sangrando mucho y que a lo mejor lo estamos transfundiendo mucho, una de las causas por las cuales ese calcio puede estar bajo es justamente por esas transfusiones que estamos haciendo, sobre todo de glóbulos rojos, ¿sí? Las unidades de glóbulos rojos que nosotros pasamos contienen algo que se llama citrato, ¿sí? Bastante cantidad de citrato. Ese citrato que nosotros le administramos al paciente junto con los glóbulos rojos actúa como quelante de calcio. Quelante es básicamente algo que te atrapa y te secuestra y te roba, en este caso, calcio. Entonces, si nosotros administramos muchas unidades de glóbulos rojos, corremos obviamente también el riesgo de que ese citrato que está en esas unidades de glóbulos rojos le roben el calcio de la sangre al paciente y justamente lo dejen con poco calcio, ¿sí? Y nos puede hacer una hipocalcemia por transfusiones. ¿Está? Entonces, si necesitamos corregir, corregimos o con cloruro de calcio, que es lo ideal, nos aporta mucho más calcio, o con gluconato de calcio, ¿sí? Si hay gluconato de calcio, damos gluconato de calcio. No importa que sepan la dosis, pero bueno, vía endovenosa se puede administrar por vía periférica, ¿sí? No hay problema. Bien, entonces, este escalón ya lo vimos, ¿sí? Asegurar las condiciones óptimas para una buena coagulación. Buena temperatura, buen pH, buenos niveles de calcio y reponer glóbulos rojos y hemoglobina en caso de que esté muy anémico, ¿sí? Siguiente escalón. Evaluar si el paciente
entró a quirófano con algún tratamiento anticoagulante que no interrumpió. Por ejemplo, un paciente que está anticoagulado por una arritmia crónicamente y que entra a una cirugía de urgencia y por lo tanto no interrumpió como debía hacerlo el anticoagulante que tomaba. Muchas veces hay anticoagulantes que tienen que interrumpir 2, 3, 4 días antes de la cirugía, ¿sí? Para asegurar de que el paciente tiene una buena coagulación. Bueno, en cirugías de urgencia muchas veces eso no pasa. O incluso puede ser de que en determinados tipos de cirugía necesitemos administrar algún anticoagulante. Muchas veces, por ejemplo, en cirugías cardiovasculares nos piden administrar una muy buena dosis de heparina, ¿sí? Un anticoagulante, sobre todo pacientes, por ejemplo, que entran en lo que llamamos en bomba de circulación extracorpórea, nos piden administrar una buena dosis de heparina, ¿sí? Obviamente, lo estamos administrando con conocimiento, pero lo mejor, en ese paciente que administramos eso, empieza con un sangrado desenfrenado, que no podemos parar, no podemos parar, hacemos un tromboelastograma, ¿sí? Y nos dice, bueno, la única causa que tenemos, no faltan ni factores, no falta fibrinógeno ni nada, sino que la causa es justamente la heparina que administramos. Y bueno, ahí no va a quedar otra que revertir esa actividad de la heparina, ¿sí? Entonces, evaluamos si el paciente venía recibiendo algún tipo de anticoagulante al momento de ingresar a la cirugía, ¿sí? Y que obviamente no lo haya interrumpido. Uno de los más frecuentes son anticoagulantes orales, como el acenocumarol o la warfarina, no sé si alguna vez lo escucharon hablar. Son anticoagulantes que se llaman antagonistas de la vitamina K, ¿sí? ¿Cómo actúan? Básicamente lo que hacen es inactivar muchos de los factores de la coagulación, ¿sí? Se llaman antagonistas de la vitamina K porque básicamente lo que hacen es bloquear la acción de la vitamina K, ¿sí? La vitamina K es una vitamina que participa en la producción, en la síntesis de muchos de los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, si tenemos un medicamento que bloquea la vitamina K, básicamente estamos bloqueando la síntesis y la activación de factores de la coagulación. Entonces, con eso bloqueamos factores de la coagulación, entonces anticoagulamos. Eso es el mecanismo de acción de estos anticoagulantes. En ese caso, básicamente, si necesitamos revertir este efecto, porque nos damos cuenta que la única causa del sangrado persistente del paciente es la actividad de estos anticoagulantes orales, lo que tenemos que hacer justamente es contrarrestar este efecto, ¿sí? Si dijimos que lo que hacían era inactivar y disminuir la síntesis de factores de la coagulación, tenemos que, ¿cómo lo revertimos rápidamente? Administrando factores de la coagulación, ¿sí? Como habíamos visto acá al principio, para reponer factores de la coagulación teníamos dos cosas. Tenemos o plasma fresco congelado, que es esta bolsita de acá que parece como las plaquetas, ¿sí? Esta es la dosis, no hace falta que lo sepan. Plasma fresco congelado, que es la porción de la sangre que tiene solo plasma, sin células, digamos, y que tiene todos los factores de la coagulación. O el Veriplex, ¿sí? Es un concentrado de factores de la coagulación. ¿Tá? Tenemos esas dos opciones. Y si bien el mecanismo de acción es un antagonismo de la vitamina K, podemos administrar vitamina K, incluso sería lo correcto, pero sepan de que si lo tenemos que revertir rápidamente en agudo, esto no nos sirve, ¿sí? Lo único que nos va a servir es esto, administrar factores. La vitamina K la podemos administrar, pero el inicio de acción es bien tardío, ¿sí? Es recién a las siguientes horas. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a ver después esto del Veriplex, ¿sí? Que cómo se administra. Viene en una ampollita que hay que reconstituir, ¿sí? Bien, no sé si lo tenía más adelante. Sí, estaba acá. Bueno, bien, entonces, uno de los tratamientos que podemos llegar a tener que revertir, anticoagulantes orales. Otro que podemos llegar a tener que revertir, como decíamos antes, son la administración de una heparina, ¿sí? Ya sea porque el paciente se administraba previamente a entrar a la cirugía de heparina o porque la administramos en la cirugía, ¿sí? Si en alguna de las pruebas de laboratorio nos damos cuenta que es la causa del sangrado, puede ser que tengamos que revertir el efecto de la heparina para que deje de sangrar. ¿Cuál es el antídoto de la acción de la heparina? La protamina, ¿sí? El sulfato de protamina. Viene en esta ampollita,
que trae 50 miligramos en total, diluida en 5 mililitros. La dosis es esta de acá, ¿sí? 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de heparina que administramos. Si al paciente le administramos 20.000 unidades de heparina, ¿sí? Hagamos la cuenta porque no estoy para pensar mucho. 20.000 unidades dividido 100. Vamos a tener que administrar 200 miligramos de protamina, ¿sí? 4 ampollas de protamina. ¿Está? Para que tengan una idea. Sepan, acá le puse como aclaración que es un antídoto más que nada para la heparina sódica, ¿sí? O heparina no fraccionada. Para la enoxaparina, la reversión que él consigue es más bien parcial. ¿Está? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que explique algo de nuevo? Yo vengo bien, profe. Bueno, Vamos bien, perfecto. profe. Bien, bien. Bárbaro. ¿Se viene entendiendo todo, seguro? ¿O hay cositas que a lo mejor no han visto y necesitan que las hablemos antes? No, algunas cosas ya habíamos visto, pero esto está en Perfecto. más profundidad. Lo básico creo que ya muchos lo sabemos. Bien, perfecto. Bueno, estábamos acá, ¿sí? En ver si teníamos que revertir o no algún anticoagulante que recibía el paciente. Ya dijimos, tenemos que poner al paciente en condiciones óptimas, tenemos que ver si hay que revertir algo, ¿sí? Si tenemos que revertir la heparina con protamina, por ejemplo. Ahora vamos al siguiente escalón, ¿sí? Ver si el paciente tiene una actividad exagerada de la fibrinolisis. Muchas veces, como les dije, en situaciones de un politrauma, un paciente que tiene mucho trauma orgánico, mucho daño tisular y mucha lesión vascular, así como se activa el sistema de la coagulación, la parte procoagulante, paralelamente se activa la parte fibrinolítica, ¿sí? Porque siempre se activan los dos para tener un balance. Pero hay veces que ocurre un desbalance a favor del sistema fibrinolítico. Entonces tenemos un estado de hiperfibrinolisis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Con el tromboelastograma, ¿sí? Ese tromboelastograma, el ROTEM, es el único que nos va a poder decir, bueno, este paciente tiene una hiperfibrinolisis, ¿sí? Está destruyendo por demás los coágulos que forma, por eso sangra. Como les decía recién, algunos escenarios donde podemos encontrar este estado son hemorragias muy importantes, hemorragias masivas, por ejemplo, estallido del vaso, hepatectomías que sangran mucho, cirugías ortopédicas, muchas cirugías de columna, sobre todo, de escoliosis, a veces pueden sangrar mucho porque hay mucha activación tanto de la coagulación como de este sistema fibrinolítico, cirugías cardiovasculares, ¿sí? Politraumatizados graves y sangrados obstétricos, como el desprendimiento de placenta, por ejemplo. Ahí hay mucha activación de este sistema, ¿sí? E incluso puede ser de que se use de forma profiláctica. En cirugías donde sabemos que a lo mejor van a sangrar muchísimo y que tienen riesgo de que haya una hiperactividad de este sistema fibrinolítico, ya de entrada, incluso antes de que empiecen a sangrar, puede ser de que nos pidan pasar el antídoto, ¿sí? De esta hiperfibrinolisis, que es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, que viene en una ampollita para administrar de forma endovenosa, es justamente un medicamento que lo que hace es frenar la fibrinolisis, ¿sí? Detiene ese sistema que lo que hace es destruir los coágulos, ¿entiende? Entonces, lo que hace es inhibir la fibrinolisis y por lo tanto permitir que actúe bien todo el sistema procoagulante. ¿Está? En general, la dosis que administramos, por lo menos inicialmente, es de 500 miligramos a 1 gramo, ¿sí? A veces administran hasta 2 gramos, en general no más que eso. Y se administra obviamente por vía endovenosa, se puede administrar por vía periférica también, sin problema. Bien, también en trasplantes hepáticos puede ser que se administre, bueno, eh, sobre todo cirugías que sangran mucho, ¿sí? Y que sabemos que van a tener mucha activación de este sistema. Bien, este escalón ya está resuelto. Hasta acá venimos bien. Ahora, el siguiente escalón, ¿sí? Que también lo vamos a diagnosticar, ya de acá para arriba, el diagnóstico lo podemos hacer solamente, como les dije, con la tromboelastometría, ¿sí? Con el tromboelastograma. Bien, entonces lo que sigue ver es si tiene un déficit de uno de los componentes del coágulo,
¿sí? Uno de los principales, y que en general es el primero que empieza a estar en déficit en un paciente que sangra mucho, que es el fibrinógeno, ¿sí? El déficit de fibrinógeno es en general, como les dije recién, lo que más frecuentemente falta, ¿sí? En un paciente que no puede coagular. Y es un componente esencial, porque básicamente el fibrinógeno, que después se va a convertir en fibrina y va a formar la malla de fibrina, es lo que le va a dar esa firmeza y esa estabilidad al coágulo, ¿sí? El que va a abrazar todas las plaquetas y va a formar ese coágulo estable. ¿Está? Y tenemos, como habíamos dicho antes, dos opciones para reponer fibrinógeno. O tenemos el concentrado de fibrinógeno, ¿sí? Que viene así, en esta cajita, viene similar al Veriplex, ¿sí? El Veriplex que dijimos que era el concentrado de factores de coagulación. Una cosa es el Veriplex, que es el concentrado de factores de la coagulación, y otra cosa es el concentrado de solo fibrinógeno, ¿sí? Que viene así, en esta ampollita. Acá después tengo el Veriplex. Viene en esta ampollita y viene con algunos piquitos para que, básicamente, en esta ampollita, el fibrinógeno viene como en un polvo, ¿sí? En un polvo medio duro. Entonces, esto nos viene con esta ampollita y nos viene también con otra ampolla que tiene agua. Entonces, a través de estos piquitos que vamos poniendo, metemos ese agua adentro de esta ampolla para diluirlo y reconstituirlo. Entonces nos queda una solución líquida, ¿sí? Una vez que lo reconstituimos, ya lo podemos empezar a pasar. Una ampolla del concentrado de fibrinógeno básicamente tiene 1 gramo de fibrinógeno, ¿sí? En general hacemos 1 o 2 ampollas, ¿está? Pero bueno, sepan esto, de que viene en esta cajita y que viene primero como un polvo medio duro y que hace falta reconstituirlo, ¿sí? Viene con acá con unas tapitas y unas puntas que nos permiten perforar el vial y administrar el agua que ya viene en otro frasquito acá, ¿sí? Pasamos el agua, lo movemos un poquito para que se disuelva bien y ya tenemos el fibrinógeno reconstituido, ¿sí? Y la otra opción, la menos ideal, pero que igual nos sirve en caso de que no tengamos el concentrado de fibrinógeno, es el crioprecipitado, ¿está? Que viene muy similar a las plaquetas o al plasma fresco congelado, ¿sí? Es una bolsita también así, un líquido medio amarillento. Bien, en general, en el paciente que sangra mucho y que no está pudiendo coagular bien, la corrección se logra ya en este escalón. Es decir, en general, una vez que hicimos todo esto hasta acá, el problema ya está resuelto. Infrecuentemente, el problema está más arriba. Infrecuentemente, el paciente le tenemos que pasar Veriplex y mucho más infrecuentemente algo de más acá arriba. Plaquetas puede ser, no es tan infrecuente, si no debería estar tan alto, pero en general, una vez que hicimos tranexámico y una vez que hicimos fibrinógeno o crioprecipitado, hasta ahí llegamos, ¿sí? Pero bueno, es importante igual saber lo que viene, ¿está? Entonces, en la tromboelastometría ya vimos si había hiperactividad del sistema fibrinolítico, hacíamos el antídoto que era el tranexámico, que me inhibía esa fibrinolisis. Vimos a ver si falta fibrinógeno o crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno para reponerlo. Ahora, otro dato que me puede llegar a dar la tromboelastometría es ver si faltan factores de la coagulación, ¿sí? Algunos de los factores, que lo vamos a hacer el diagnóstico más que nada con la tromboelastometría, el TP o el KPTT a lo mejor me dan prolongados, probablemente, pero bueno, no es muy específico. Así que bueno, hacemos el diagnóstico de que faltan factores de la coagulación, ¿sí? Algunos escenarios medio similar a lo que, a lo que venimos hablando. Y como les dije antes, paciente que viene recibiendo anticoagulantes orales y entra de urgencia a una cirugía, ¿sí? No interrumpió esos anticoagulantes orales que lo que me hacen es inactivar factores de la coagulación, entonces básicamente voy a tener un déficit de factores de la coagulación. Pacientes que están sangrando mucho, mucho, mucho y con ese sangrado, por lo tanto, pierden también factores de la coagulación, no solo por la sangre que pierden, sino porque también esa activación de la coagulación me consume los factores que tengo, entonces empiezo a tener déficit. Y también pacientes que tienen enfermedad hepática, pacientes cirróticos, por ejemplo, van a tener falta de factores de la coagulación, ¿sí? Los factores de la coagulación se sintetizan, los produce el hígado. Un paciente con un hígado enfermo, muy enfermo, produce menos factores de la coagulación. Entonces, puede ser que este coágulo hepático
porque tiene insuficiente cantidad de factores. ¿Sí? Las opciones que tenemos para reponer esos factores, como ya hemos visto antes, son el Veriplex, que es este de acá arriba, que viene prácticamente de forma similar al concentrado de fibrinógeno, con el mismo sistema. Fíjense, viene una ampollita que tiene el polvo medio duro con los factores y otra ampollita que tiene agua para reconstituir el Veriplex. ¿Sí? Básicamente este es un taponcito que se coloca atravesando acá el vial del Veriplex, con la ampolla de agua se pone arriba, pasa el agua acá adentro, lo movemos un poco para que se disuelva bien y ya tenemos el Veriplex reconstituido. ¿Sí? Y en caso que no tengamos el Veriplex, este concentrado de factores, podemos pasar plasma fresco congelado. ¿Sí? Ese es un hemodiderivado que tiene todos los factores de la coagulación, pero que obviamente en vez de tener todos los factores en 20 mililitros, tenemos que pasar a lo mejor un litro, ¿sí? Para reponer la misma cantidad de factores. ¿Está? Bien. Entonces lo ideal obviamente es tener el Veriplex, obviamente. Sobre todo porque a lo mejor si tenemos que reponer factores tenemos que pasar una cantidad enorme de volumen. Y a lo mejor esa cantidad enorme de volumen que pasamos al paciente le hace mal de alguna manera. ¿Sí? Bien, y para ir terminando con las cosas que podemos ir reponiendo, otra de las cosas que habíamos visto era que el paciente le falten plaquetas. ¿Sí? Medio ya lo habíamos visto antes, pero paciente que está sangrando y que vemos que tiene abajo de 50.000 plaquetas, probablemente decíamos la dosis, tampoco hace falta que la sepa, pero básicamente una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. ¿Sí? Bueno, eso para ya terminar con lo que es la terapia transfusional en relación a un paciente a lo mejor que está coagulopático, ¿sí? Que no para de sangrar. ¿Está? Después vamos a hacer un repasito mínimo muy rápido, pero bueno, básicamente eso. ¿Sí? Y ahora unas poquitas palabras de otro hemodiderivado que usamos más frecuentemente en el quirófano, que son las unidades de glóbulos rojos. ¿Sí? Como ya deben saber, bueno, antes de seguir primero, ¿alguna duda hasta ahora de lo que es todo lo de coagulación y todo lo que vimos hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro, que quieran que repitamos? ¿O algo distinto que hayan visto en otra clase que a lo mejor ahora los confundió? Nada. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ya estamos terminando, ¿no? Estas son dos palabras. Después, como decimos, tenemos los glóbulos rojos. ¿Sí? Como ya deben saber, los glóbulos rojos son las células que tienen la hemoglobina y son los responsables de transportar el oxígeno que hay en la sangre a los tejidos. ¿Sí? Fundamental para que esos tejidos no se mueran. Entonces, necesitan de oxígeno. ¿Sí? Nos guiamos más que nada con el valor de la hemoglobina y también del hematocrito, son los dos resultados que vemos, para ver si el paciente está con requerimiento de glóbulos rojos. Sobre todo de la hemoglobina, para definir transfusión de glóbulos rojos. Básicamente, lo que puede llegar a ocurrir es que un paciente en quirófano empieza a sangrar mucho, cae rápidamente los valores de glóbulos rojos que tiene el paciente, entonces la consecuencia es que obviamente cae la capacidad que tiene la sangre de transportar oxígeno, ¿sí? Porque dijimos que lo transportaba la hemoglobina, entonces cae esa capacidad de transporte de oxígeno. Entonces llega menos oxígeno a los tejidos y a los órganos y empiezan a sufrir esos tejidos. El corazón deja de recibir suficiente cantidad de oxígeno, puede llegar a sufrir un infarto, isquemia, lo mismo el sistema nervioso central, el cerebro, lo mismo los riñones, lo mismo los pulmones, ¿sí? Empieza a sufrir todo. Cuando decidimos transfundir glóbulos rojos a un paciente que tenemos en quirófano, bueno, en general el valor que tomamos de corte es una hemoglobina de 7 o menos, si es un paciente que a lo mejor está estable hemodinámicamente y que tampoco tiene una enfermedad coronaria, ¿sí? Una enfermedad del corazón, puede ser que a partir de 7 para abajo, bueno, digamos, bueno, vamos a transfundir los glóbulos rojos. Ahora, en un paciente que a lo mejor sí está hipotenso en quirófano, está taquicárdico, ¿sí? O que ya viene con antecedentes de riesgo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene antecedentes de infarto o EPOC o algo así, tomamos un valor de corte un poquito más alto. A partir de 8 o menos de hemoglobina, decidimos la transfusión. ¿Sí? En general arrancamos con una unidad y vamos repitiendo laboratorios.
¿sí? A veces directamente se piden 2, 3 unidades según el valor de la hemoglobina, pero bueno, sepan que básicamente con administrar una unidad de glóbulos rojos aumentamos en 1 el valor de la hemoglobina, ¿sí? Y algunas cositas, algunos tips a tener en cuenta cuando vamos a pasar glóbulos rojos en quirófano, ¿sí? Acá les van a quedar todas anotadas, yo después les doy el power, pero para que sepan algunas cositas que a lo mejor uno va dándose cuenta del día a día en quirófano. Primero que nada, obviamente, asegurarse, que a lo mejor no es obligación de ustedes, pero saber de que antes de una transfusión hay que tener un consentimiento informado firmado, ¿sí? Sea por el paciente o en caso de que el paciente no pueda firmar porque ya está dormido y está en cirugía, lo tiene que firmar el anestesiólogo, ¿sí? Es importante, obviamente, antes de transfundir al paciente, se los van a pedir de laboratorio que el paciente esté agrupado. Muchas veces ya antes de la cirugía fue agrupado, otras veces de laboratorio te dicen que necesitan una muestra para agruparlo. Entonces hay que sacar una muestrita, idealmente de la arteria, y entregarla al laboratorio para que lo agrupen, ¿sí? Y ver qué grupo y factor es el paciente. ¿Está? Hecho eso, y una vez que recibimos la unidad de glóbulos rojos o el hemodiderivado que sea, plaquetas o lo que sea, revisar que sea el hemodiderivado que pedimos, si pedimos glóbulos rojos, que sean glóbulos rojos, y revisar los datos del paciente. ¿Está? En la unidad va a venir pegado un sticker con los datos del paciente, es fundamental chequear eso, ¿sí? Porque ha pasado muchas veces que se administra una unidad con el nombre de otro paciente y a lo mejor es incompatible con la sangre del paciente y eso genera mucho daño, ¿está? Bueno, obviamente evitar administrar hemoderivados que no sepamos que si fueron o no fueron correctamente refrigerados, ¿sí? Si estuvo al aire libre, fuera de una buena temperatura por más de 4 horas, no lo administramos, ¿sí? Es importante e idealmente administrar las unidades, sobre todo glóbulos rojos, precalentadas, ¿sí? Cuando están muy frías, las unidades de glóbulos rojos hace que esa sangre esté mucho más viscosa y con riesgo de formar coagulitos, ¿sí? Y esos coágulos, si pasan a la sangre del paciente, es muy peligroso. Entonces, pedirlos al laboratorio ya calentados, ¿sí? O, en última instancia, si es necesario, bueno, calentarlo nosotros, ¿sí? Agarramos alguna especie de bacha, palangana, con agua tibia, no agua hirviendo, ¿sí? Agua calentita, en la que si metemos la mano, la dejamos unos minutos, no nos queme, pero esté calentita, ponemos ahí el sachet y lo calentamos unos minutos, ¿sí? Importante administrarlo precalentado, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Administrarlo idealmente por una vía gruesa y corta, ¿sí? Un calibre 18 o más grueso sería lo ideal, ¿sí? Una boca 18 o mayor. En vías muy chiquitas hay riesgo de que se rompa la vía, se infiltre o que ocurra hemólisis, destrucción de esos glóbulos rojos que estamos administrando, ¿está? Tener en cuenta que siempre para la administración de una unidad, de un hemodiderivado, sobre todo de glóbulos rojos, lo tenemos que hacer con una tubuladura que tenga un filtro, ¿sí? Filtro distinto por cada hemodiderivado que administramos. En general, cuando piden la unidad de glóbulos rojos, ya se lo bajan con todo el sistema, ¿sí? Todo el equipo de transfusión. Viene con la tubuladura, con el gotero que tiene ya el filtro y todo, ¿sí? Eh, pero bueno, sepan eso, ¿sí? Porque sin el filtro, a lo mejor se forma algún coagulito también en el sachet, en el mismo sachet, y sin el filtro, esos pasan a la sangre del paciente. ¿Está? Atentos durante la transfusión también, a ver si en el paciente aparece algún signo, ¿sí? De una reacción adversa a esa transfusión. ¿Está? El paciente va a estar dormido, probablemente, si estamos en un contexto de quirófano, así que hay muchas cosas que a lo mejor no nos podemos dar cuenta, pero sí podemos ver si empieza el paciente a desaturar, si empieza a hipotensarse sostenidamente, si empieza a aparecer una reacción tipo urticaria en la piel, alguna de esas cosas. ¿Está? Tener en cuenta de que administramos los hemoderivados solos por esa vía o si lo administramos con otra solución, intentar hacerlo siempre únicamente con Ringer lactato, ¿sí? Perdón, con solución fisiológica.
con solución fisiológica. El Ringer lactato lo evitamos administrar cuando pasamos una unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Evitamos pasarlo juntos. Algunos dicen que no pasa nada, pero bueno, se habla de que el Ringer lactato tiene calcio, entonces como vimos antes, las unidades de glóbulos rojos tienen citrato, que es un quelante de calcio, entonces si los administramos juntos, puede ser de que se forma ahí un coágulo muy importante cuando se combinan estos dos. ¿Tá? Ya como habíamos mencionado previamente, considerar medir la calcemia del paciente antes y después de la transfusión, porque esos glóbulos rojos que administramos robaban el calcio del paciente y me lo podían bajar, ¿sí? En general no se recomienda presurizar la unidad, muchas veces necesitamos pasar rápida eh, la unidad de glóbulos rojos y muchas veces lo que se hace es presurizar esa unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, se habla de que obviamente si lo apretamos mucho podemos destruir todos esos glóbulos rojos y que esa transfusión sea inefectiva e incluso podamos llegar a generar una hiperpotasemia en el paciente, ¿sí? Los glóbulos rojos, como todas las células, están cargadas adentro de mucho potasio. Entonces, si administramos glóbulos rojos destruidos, administramos básicamente una gran cantidad de potasio directamente en la sangre del paciente. Y eso obviamente tiene el riesgo de generar una arritmia muy grave e incluso de que el paciente sufra un paro. ¿Está? Entonces, idealmente evitar un manguito. Si necesitamos administrar muy rápido la unidad, la alternativa que tenemos es poner una llave de 3 vías entre medio, ¿sí? De la tubuladura de la unidad y de la conexión a la boca del paciente e ir aspirando con una jeringa grande de 20 mililitros o de 50 mililitros, aspirar rápido la unidad, cambiar la apertura de la llave de 3 vías y pasarla con la jeringa. Y así vas aspirando y apretando, aspirando y entregando. ¿Sí? No sé si se entendió eso, pero bueno, básicamente la recomendación es que no se debería presurizar la unidad de glóbulos rojos. La realidad es que muchas veces se hace, pero bueno, se corre obviamente el riesgo de esto. Y como última información, saber de que toda transfusión supone un riesgo, ¿sí? De reacciones adversas, algunas no tan graves, algunas muy graves, entre ellas shock anafiláctico u otro tipo de reacciones y de lesiones severas a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. La decisión, la conducta que se toma es suspender de inmediato la transfusión, ¿sí? Si no terminó de pasar, cerrar la vía y sacarla y alejarla para que no haya equivocaciones, avisar al médico, tener el paciente bien monitorizado y en general lo que administramos, por lo menos inicialmente, sobre todo si se trata de una reacción tipo alérgica o anafiláctica, es difenhidramina, un corticoide, en general hidrocortisona, un corticoide de acción más rápida, y a veces si es una reacción de tipo shock anafiláctico, que el paciente es hipotenso, se para o hace un broncoespasmo muy importante, puede ser necesaria la administración también de adrenalina, ¿sí? Todo por vía intravenosa. Y para terminar, como resumen de lo que podemos llegar a tener que hacer, entonces, en el contexto de un paciente en quirófano, con un sangrado muy importante, desenfrenado, que no sabemos qué está pasando, que nos estamos dando cuenta de que puede estar coagulopático, lo que probablemente esté pasando en general en esta secuencia es esto, ¿sí? Primero, de que haya una hiperactividad del sistema fibrinolítico y por lo tanto tengamos que administrar el antídoto, ¿sí? El inhibidor de la fibrinolisis, que era el ácido tranexámico. Puede ser de que eventualmente empiece a faltar los ladrillos del coágulo, ¿sí? Porque ya empieza a entrar en déficit. Entonces tengamos que pasar fibrinógeno o tengamos que pasar plaquetas. Y en general lo más tardío y lo más poco habitual, lo menos habitual, es que empiecen a faltar factores de la coagulación, que como dijimos reponemos o con concentrado de complejo protrombínico o Veriplex, ¿sí? O con plasma fresco congelado, ¿sí? Esto es concentrado de complejo protrombínico, que es lo mismo que el Veriplex. ¿Está? Entonces, esta sería la secuencia. Obviamente, es similar a la pirámide que vimos antes. Controlar el sangrado quirúrgicamente, que esto es resorte del cirujano.
condiciones óptimas, ¿sí? En el paciente, temperatura, mantener una buena perfusión, ¿sí? Expandir con líquidos si el paciente está hipovolémico, el pH, etcétera, reponer glóbulos rojos, ¿sí? Y revertir esa coagulopatía, que en general, como dijimos, hasta acá en el punto B ya estaba resuelto el problema, pero bueno, puede ser que necesitamos seguir avanzando. ¿Está? Y dos palabritas para que nada más tengan conocimiento de que existen. Hay enfermedades ya hereditarias, muchas, que afectan la coagulación, ¿sí? De las más frecuentes que pueden llegar a escuchar en un paciente que a lo mejor entra al quirófano y dice yo tengo tal cosa, son la enfermedad de von Willebrand y las hemofilias, ¿sí? Esas dos más que nada. La enfermedad de von Willebrand no es en sí una enfermedad tanto de la coagulación, sino más bien una enfermedad que afecta más la parte de las plaquetas, ¿sí? Es una enfermedad en donde hay un déficit, justamente como dice su nombre, de un factor llamado von Willebrand. No sé si lo escucharon hablar. Es básicamente una proteína, un receptor que está en la pared de los vasos y que lo que hace es ayudar a que las plaquetas se unan cuando hay una lesión. Entonces, si tenemos un déficit de esa proteína, las plaquetas se unen no tan bien, ¿está? Como dice acá. Y es un paciente que tiene un poquito más de riesgo de sangrado y que lo podemos ayudar antes de la cirugía, idealmente, si es un paciente que tiene una forma severa de esta enfermedad, reponiendo justamente esa proteína que falta. Y otra son las hemofilias, ¿sí? Que esta sí es una coagulopatía propiamente dicha porque es una enfermedad en la que hay un déficit hereditario de un factor de la coagulación. La hemofilia A falta el factor 8, la hemofilia B falta el factor 9. No es importante que lo sepan. Y el tratamiento básicamente es reponer factores de la coagulación, ¿sí? No mucho más. Fue un poco larga, espero no haya sido muy pesada, que se haya entendido todo. Obviamente les dejo el Power para que tengan todo y lo puedan releer. Yo creo que le están grabando la clase, así que también la pueden rever. Ahí está mi mail, si me quieren hacer cualquier preguntita. Y obviamente ahora, si alguien tiene cualquier duda, cualquiera que sea, no hay dudas tontas ni nada. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el paciente puede necesitar una transfusión de sangre mirando el monitor multiparamétrico? Hasta la próxima.